El caso soñado de un abogado, mis padres contra el banco. En 1973, mis padres lograron reunir suficiente dinero para construir una pequeña casa a estilo rancho en el campo. El banco local del pueblo aprobó la hipoteca y firmó un contrato para entregarle a Bob el dinero destinado a la construcción. Resultó que Bob era un contratista que se estaba sobrecargando de trabajo en todo el pueblo, dejando a sus aprendices, totalmente inexpertos, a cargo de las obras. La construcción se alargaba más y cada vez había más trabajos que tenían que rehacerse por completo. Y no estamos hablando de errores menores como elegir el color de pintura equivocado o clavar un rodapié torcido. No. El arquitecto olvidó borrar una línea de los planos y los albañiles construyeron una pared atravesando la tina del baño. A mi madre le advirtieron, no pongas nada pesado en los gabinetes de la cocina, porque los habían fijado directamente al yeso, no a las vigas, usando unos cuantos clavos de techo en la parte trasera de cada uno. La entrada del garaje fue enmarcada hacia la sala en lugar de hacia la entrada de autos. Y así una cosa tras otra. Cuando el representante del banco fue a hacer la inspección final, mis padres lo recibieron en el jardín y se negaron a firmar la entrega de la obra. El tipo se enfadó, ya que el banco ya le había pagado mucho a Bob. Se fue directo a la puerta, jaló el picaporte, y toda la puerta, marco incluido, se le vino encima. No estaba clavada, solo estaba encajada a presión. El banco llamó a Bob, quien finalmente apareció para supervisar él mismo el trabajo. El problema era que Bob no era mejor que sus trabajadores. Así que mis padres seguían sin firmar. Mientras tanto, mi mamá era ama de casa en una renta espantosa con 2 niños pequeños, y mi papá trabajaba en 2 empleos. Durante todo el proceso, el banco y Bob los trataron de forma horrible, intimidaban a mi mamá, le mentían a mi papá, y lo que debía ser una etapa feliz en sus vidas se convirtió en una pesadilla. Mi mamá lloraba constantemente. Mi papá cayó en depresión. Finalmente, el banco amenazó con ejecutar la hipoteca, y Bob amenazó con demandar a mis padres por incumplimiento de contrato, ya que el banco se negó a pagarle más dinero. Mis padres, agotados, acudieron con un abogado y le contaron toda la historia, problemas con la plomería, electricidad, azulejos, un desastre total. Estaban asustados. Solo tenían ahorros para el enganche de la casa, así que si esto se convertía en una batalla legal prolongada, el banco y Bob ganarían. El abogado, al que llamaré Tom, fue amable. Pero mi papá me dijo que podía notar en su rostro que estaban perdidos, mientras él revisaba los documentos. Hasta que, de pronto, Tom sonrió. «Vamos a reunir a todos mañana», les dijo. Así que al día siguiente, mis padres, Tom, el representante del banco, el abogado del banco, Bob y el abogado de Bob se reunieron en la sucursal. Tom no les dio oportunidad de hablar. Dijo, «Mis clientes han decidido que ya no quieren esta casa. Por favor, retírenla». Todos comenzaron a reírse. «¿Retirarla? ¿Estás loco?». Entonces Tom, con un gesto teatral, puso un título de propiedad sobre la mesa. «Mis clientes son dueños del terreno donde se construyó la casa. Ya no quieren la casa. Retírenla de su terreno». El abogado de Bob se quedó mirando el título, luego volteó a mirar a Bob. «¿Construiste una casa sobre un terreno que no te pertenece?». Bob asintió. El abogado del banco comenzó a gritarle al representante del banco, «¿No financias viste el terreno donde está la casa?». El representante tartamudeó, «¿No?». Tom remató, «Como dije, señores, están invadiendo el terreno de mis clientes. Espero que retiren la casa y dejen el terreno tal como estaba. De inmediato». Mi papá dice que recordará por el resto de su vida la cara de confusión absoluta de todos los presentes del otro lado de la mesa. Claro, el banco podría ejecutar la hipoteca de una casa que no iba a existir para el fin de semana. Ni siquiera eran dueños del terreno. Bob había perdido el 50% que había pagado de su propio bolsillo y ahora tendría que cubrir el costo de derribar la casa y retirarla. Encima de eso, el banco seguramente le exigiría que devolviera el 50% inicial que le habían dado. ¿Podían haber demandado a mis padres? Quizá. Pero una ejecución hipotecaria solo les arruinaría el crédito a futuro y harían que perdieran el enganche. Aceptar la casa en ese estado habría implicado gastar miles y miles de dólares para dejarla habitable, desde el techo hasta el sótano.
Y el banco sabía que mis padres no tenían ese dinero, ellos mismos les aprobaron la hipoteca. De repente, mis padres eran personas maravillosas, todo había sido un gran malentendido, y el banco y Bob no sabían cómo compensarlos. Arreglaron la casa conforme a los planos originales de inmediato, sin costo adicional para mis padres, pero sí a un gran costo para Bob. Mis padres firmaron la hipoteca. Bob recibió el resto de su pago, y apenas si salió tablas con la construcción. El representante del banco fue despedido. Y Tom, el abogado extraordinario, se quedó con una historia legendaria para contarle a sus colegas el resto de su vida. Y antes de que empiecen a dudar de esta historia, recuerden que esto pasó en 1973. Los bancos funcionaban de forma muy distinta. Los bancos rurales pequeños, en particular, no seguían las reglas al pie de la letra, y muchas veces se las saltaban descaradamente. Y seamos honestos, aún lo hacen. Sí, de verdad construyeron una pared atravesando la bañera. Y no me lo estoy inventando. De hecho, ni siquiera mencioné que un plomero dejó su bolsa de almuerzo sobre un gabinete en construcción y el carpintero, en lugar de moverla, la dejó ahí y construyó el resto del gabinete alrededor de la bolsa. No sé de dónde sacó Bob a esta gente, pero eran unas joyitas.